El segundo concierto de la gira de BTS ya terminó, y esta vez el clima estuvo de su lado. Los chicos estuvieron magníficos y hubo todo tipo de interacciones. Jikook, Namjoon, Pope, Taekook, Taegi, Min, todos interactuaron. Quiero dejar esto claro porque he visto comentarios donde sacan las cosas de contexto. Como ya lo he dicho, los chicos siempre interactúan entre todos, y mucho más durante un concierto. Sin embargo, este es un canal Jikook, donde nos centramos principalmente en Jimin y Jungkook, y en sus interacciones, que hasta el momento han sido pequeñas, pero evidentes. Claramente, aunque no lo intenten, ambos se atraen como un imán. Además, cada vez que se acercaban, las cámaras cambiaban de lugar. Pero veamos los videos. Mírenlos por ustedes mismos y observen estas pequeñas interacciones. Podemos hablar tranquilamente de esa complicidad que ambos manejan, porque es algo que realmente no se puede ignorar. Lo de Jungkook y Jimin no es simplemente interacción de compañeros de grupo o fanservice como muchos intentan reducirlo, es una dinámica muy particular que han construido con los años. Algo que se siente natural, genuino y que incluso cuando intentan moderarlo, sigue estando ahí de fondo. Es como si, sin importar el contexto, ellos siempre encontraran la manera de volver el uno al otro, de buscarse, de coincidir, de conectar, de una forma que no necesita ser exagerada para darse. Y es que, por más que interactúen con otros miembros o que el entorno les marque ciertos límites, uno como espectador termina siendo testigo de esa complicidad que solo ellos tienen. No es algo que se fuerce ni algo que se pueda ocultar del todo, porque incluso en los pequeños gestos, en miradas rápidas, en cómo se posicionan en el escenario o en cómo reaccionan el uno al otro, se percibe esa cercanía especial. Es una conexión que ya forma parte de su dinámica natural, algo que simplemente fluye. En estos conciertos se notó bastante algo interesante. Tanto Jungkook como Jimin parecían intentar mantener cierta distancia. No era algo exagerado ni incómodo. Tampoco se veían restringidos al punto de parecer tensos. Pero sí había una diferencia clara en comparación con otras presentaciones, sobre todo cuando están de gira fuera de Corea. En estos otros contextos suelen mostrarse más libres, más espontáneos entre ellos, mientras que en Corea se percibe ese pequeño filtro, ese cuidado adicional, como si fueran más conscientes de cómo pueden interpretarse ciertas cosas. Y esto no es nuevo. Siempre se ha sabido que los conciertos en Corea tienen un ambiente distinto, más controlado, donde hay una sensibilidad mayor respecto a lo que se muestra en escenario. No es necesariamente algo negativo, simplemente es parte del contexto cultural y mediático en el que se manejan. Por eso, aunque muchos fans esperaban ver más interacciones o momentos más evidentes entre ellos, la realidad es que dentro de ese cuidado, igual lograron dejar ver detalles que dicen mucho. Porque al final, aunque intenten marcar cierta distancia, terminan atajándose entre ellos, volviendo a coincidir, cruzándose de maneras que no parecen planeadas, pero que tampoco son casualidad. Es como si hubiera una especie de imán entre los dos. No necesitan estar todo el tiempo juntos ni tener grandes gestos para que se note lo que hay ahí. Basta con pequeños momentos para que todo vuelva a ser evidente. Nuestro Jikook, en ese sentido, realmente sabe cómo manejarse. Han aprendido con el tiempo a equilibrar lo que muestran, lo que comparten y cómo lo hacen dependiendo del contexto. No es que se oculten, sino que saben adaptarse. Y eso también habla de la madurez que tienen, tanto a nivel profesional
como personal. Saben dónde están, qué están haciendo y cómo pueden moverse sin dejar de ser ellos mismos. Entiendo completamente que muchos esperaran más, momentos más directos o más visibles, pero también hay que considerar el tipo de escenario en el que estaban. Corea siempre ha sido un espacio donde todo se mide un poco más, donde hay más cuidado con las interpretaciones. Por eso, más que enfocarse en lo que faltó, creo que vale la pena apreciar lo que sí se vio, porque incluso dentro de esos límites su conexión sigue siendo evidente. Y ahora solo queda esperar lo que se viene. Los próximos conciertos, especialmente fuera de Corea, probablemente les darán un ambiente más relajado, donde puedan soltarse un poco más como lo han hecho antes. Ahora, estos días también se ha estado diciendo mucho que Jimin y Jungkook ya no están juntos como pareja. Incluso he llegado a leer comentarios exagerados como que están divorciados y cosas así, que sinceramente ya entran más en el drama del fandom que en algo realmente sustentado. Y por eso quiero aclarar bien mi postura, porque creo que es importante separar lo que uno siente, interpreta o cree de lo que es un hecho confirmado. ¿Yo creo que Jungkook y Jimin son pareja? Sí, claro que lo creo. No es algo que diga por decir, sino porque llevo tiempo observando sus interacciones, analizando esos momentos que comparten, esas miradas, esas sonrisas cómplices, esos gestos pequeños que muchas veces parecen decir mucho más de lo que muestran abiertamente. Hay detalles que desde mi perspectiva transmiten una cercanía especial, una conexión que no se siente igual con otras dinámicas. Pero también soy completamente consciente de algo. Eso sigue siendo mi interpretación. Es lo que yo percibo de lo que ellos muestran, lo que a mí me transmiten como espectador. Y eso no significa que sea una verdad absoluta ni confirmada. Porque la realidad es que mientras ellos no lo digan explícitamente, nadie puede afirmar al 100% qué tipo de relación tienen. Y así como a mí me puede parecer evidente cierta conexión, a otra persona puede no transmitirle lo mismo. Y eso también es totalmente válido. Por eso hago esta aclaración, porque muchas veces dentro del fandom se cae en extremos. O se da todo por hecho como si fuera oficial, o se niega completamente como si no hubiera nada. Y creo que lo más sensato es mantenerse en ese punto medio, donde puedes creer, interpretar y sentir, pero sin olvidar que no hay una confirmación directa. Ahora, respecto a todo esto que se está diciendo de que están distanciados, de que ya no es lo mismo, de que terminaron y demás, sinceramente, basándome en lo que yo veo, en cómo interpreto sus interacciones y en lo que se ha mostrado en los últimos meses, no siento que estén distanciados como tal. Lo que sí se percibe, al menos desde mi punto de vista, es que están siendo más cuidadosos frente a la cámara. Y esto tiene bastante sentido, porque si realmente hubiera un distanciamiento real, lo más lógico sería notar una ausencia más marcada. No se buscarían, no habría ese tipo de conexión visual, no existirían esos pequeños momentos donde coinciden casi sin querer. Pero lo que se ha visto es lo contrario, aunque sea de forma más sutil. Por ejemplo, incluso cuando están separados en el escenario o cuando aparentemente no están interactuando directamente, muchas veces Jungkook tiende a buscar a Jimin con la mirada. Es algo que se repite. Cuando sonríe, cuando reacciona a algo, cuando alguien dice algo gracioso, hay momentos en los que parece mirar automáticamente hacia donde está Jimin, como buscando esa complicidad, esa reacción compartida. Incluso en detalles pequeños, como completar frases o seguir dinámicas, se siente esa conexión. Y por su parte, Jimin también lo hace, aunque quizás de una forma más sutil o menos constante, pero esa sensación de que se están buscando está ahí. No es algo exagerado ni evidente todo el tiempo, pero se percibe en ciertos momentos específicos, en cómo coinciden, en cómo reaccionan. Es como si hubiera una sincronía que no desaparece, solo se vuelve más discreta.
Por eso, desde lo que yo veo, no es que estén distanciados, sino que están manejando sus interacciones con más cuidado cuando saben que están siendo observados. Y eso también es comprensible si se considera todo el contexto que los rodea. Han pasado por años de rumores, análisis constantes, comentarios extremos. Y sí, también existe una parte del fandom que puede volverse bastante invasiva o tóxica, llegando a sobreinterpretar absolutamente todo o incluso a generar situaciones incómodas. Además, no hay que olvidar que también influye el contexto cultural en el que se mueven, especialmente en Corea, donde ciertas demostraciones o interpretaciones pueden generar más controversia. Entonces, es lógico que en escenarios como conciertos en Corea haya un poco más de precaución en cómo se muestran. Aún así, incluso con ese cuidado, hay momentos donde esa distancia parece difícil de sostener, porque, como muchos dicen, hay una especie de efecto imán entre ellos. A veces intentan mantener ese espacio, pero terminan coincidiendo, mirándose, generando ese pequeño contacto, aunque sea mínimo, que vuelve a dejar ver esa conexión. Y creo que eso también dice mucho. No es algo que desaparece, sino algo que se regula dependiendo del contexto. No es ausencia, es manejo. Después de todo lo que han tenido que vivir como figuras públicas, rumores constantes, análisis exagerados, expectativas del fandom, presión mediática, es completamente entendible que decidan poner ciertos límites en lo que muestran. No significa que algo terminó, sino que están protegiendo su espacio, su dinámica y la forma en la que quieren presentarse. Por eso, personalmente, no compro esa narrativa de que ya no están o que todo cambió para mal. Más bien, lo que veo es una evolución en cómo se manejan frente al público. Y si uno presta atención a los detalles, a esos pequeños momentos que no son forzados, la esencia de su conexión sigue estando ahí. Al final, cada quien va a interpretar las cosas desde su propia perspectiva. Pero creo que también es importante no caer en conclusiones apresuradas, solo porque las interacciones son diferentes a otras etapas. A veces no es que algo se rompa, sino que simplemente cambia la forma en la que se muestra. Y en este caso, más que una distancia real, lo que parece haber es una decisión consciente de ser más cuidadosos. Aunque, incluso así, hay cosas que simplemente no se pueden ocultar del todo. Al final del concierto, cada miembro de BTS dio su discurso que claramente salió del corazón Jimin. Yo también estoy agradecido. ¿Todos se divirtieron esta noche? Hoy no llovió y realmente puedo verlos allá desde lejos. Hace 2 días hicimos nuestro primer show. Hicimos nuestro primer show en ese entonces y trabajamos duro en él, pero llovió y no pudimos decirles las cosas importantes. Han pasado 6 años y medio desde nuestra última gira. Y han pasado 4 años desde nuestro último álbum. Quería decirles lo agradecido que estoy por habernos esperado. Quiero decirles cuánto los extrañé y lo agradecido que estoy por todo. Mientras trabajábamos en esta gira, siempre queremos mostrar gran música y actuaciones, así que estaría agradecido si se quedan con nosotros. Gracias por quedarse a nuestro lado hasta ahora, y nosotros siempre estaremos al de ustedes también. Gracias y los amo. En primer lugar, estoy realmente muy feliz de que todos hayan podido completar este día de manera segura, incluido el clima. Gracias a sus reacciones y vítores, todo fue perfecto. RM dijo cosas similares, pero tuve la oportunidad de hablar con ustedes en las transmisiones en vivo. No importa en qué situación se encuentren, todos estos comportamientos y emociones que les muestro provienen completamente del fondo de mi corazón. Quiero que sepan que lo digo de verdad, con sinceridad. De ahora en adelante, haré lo mejor que pueda por ustedes. Por eso, deben esperarnos. Regresaré con cosas increíbles para mostrarles como cantante. Muchas gracias. Tengan cuidado al volver a casa. Los quiero.
Hablamos del primer concierto y nos preparamos para el segundo. No subimos a la escena sin nada, pensamos mucho como debería ser el día de hoy, que les mostramos para presentarte buenos recuerdos. Vimos cada detalle, decidimos las cosas juntos y subimos al escenario. Así que en serio, nos tomamos esto los 7. Les mostraremos muchas actuaciones, el tiempo es estupendo y me la paso genial. Muchas gracias, te quiero. Hace unos días, en el primer día del concierto, estaba tan emocionado que preparé mi voz demasiado. Por eso después del concierto me dolía la nuca. Pero ahora mirando a Army, ni siquiera duele, pasó el dolor de repente. En serio, parece magia, ¿verdad? Espero que hayas liberado todo tu estrés. Toma una pausa para hacer el beso volador. Hagamos mucho ruido y terminemos esto por todo lo alto. Hagan ruido. Gracias. Cuídense todos. Bien, todos. Primero que nada, tomó mucho tiempo, así que de verdad, gracias por esperarnos, por su apoyo y por venir a vernos. Inclinación completa. De verdad, desde el fondo de mi corazón, gracias. Estoy tan agradecido por todo. Y si fuera los viejos tiempos, es emocionante. Todos, ustedes realmente son los mejores. Inventamos nuevas canciones tituladas 2.0 y todo eso, y también anhelamos muchos cambios nuevos. Y pudimos mostrarles cosas nuevas, pero lo importante no ha cambiado. Lo importante es que los 7 hemos decidido hacer esto juntos. También, el otro es, y sí, lo importante es que de verdad pensamos en ustedes con nuestra sinceridad. Nunca lo damos por sentado que llenen este lugar. Seguiremos con esa mentalidad. Saben, tenía 15 cuando conocí por primera vez a Jungkook y ahora tengo 30. Jinjung tenía 20 y ahora tiene 35. Todos tenemos más de 30 ahora. Como individuos y como personas que han trabajado juntas por alrededor de 15 años, hemos decidido esta una cosa con seguridad. Espero que todos confíen en nosotros y sigan viéndonos. Y espero que sigan divirtiéndose con nosotros. Por favor, confíen en nosotros una vez más. De verdad, gracias. Y los amo. Muchas gracias. Hoy realmente estuve genial. El tiempo, al igual que tu energía, el espectáculo de hoy fue realmente divertido y emocionante. Si un amigo tuyo viene mañana, por favor avísale que para liberar todo su estrés debe cantar, bailar y brincar. Hoy fue muy divertido gracias a todos ustedes. Viví momentos inolvidables. Gracias, te quiero.